Bienvenidos a Global Diplomacy Leadership Podcast. Yo soy la doctora Sofía Morales y durante este episodio conoceremos la diplomacia comercial. Sobre todo, analizaremos temas relevantes sobre sus características, ejemplos internacionales y gran conocimiento diplomático. Durante este episodio estaremos acompañados por la presidenta de Global Diplomacy Leadership, la doctora Denise Morales. Muchas gracias por este espacio y un saludo a la audiencia. Doctora Denise, justo para comenzar este episodio, ¿nos puede hablar sobre la relevancia y la importancia de la definición de diplomacia comercial? Claro que sí. La diplomacia, recordemos que se lleva a cabo de país a país o bien de país a región o a nivel internacional en conjunto con otros países. La diplomacia comercial es un área de interés creciente entre los gobiernos del mundo, enfocada principalmente a las inversiones y el comercio. Como definición, pues me atrevo a señalar que la diplomacia comercial es, en términos generales, la promoción del comercio, las exportaciones, la inversión extranjera directa entre un país y otro. Por ello, podríamos decir que la diplomacia comercial es esta herramienta estratégica utilizada para alcanzar objetivos económicos y comerciales en el ámbito internacional. Así es, de hecho la definición contiene varios elementos que, bueno, a ciencia cierta se pueden destacar como los más importantes entre innumerables pues definiciones que han tratado de unificar qué significa la diplomacia comercial. Y bueno, entre estos elementos encontramos la promoción y defensa de los intereses comerciales de un país, la actividad que realizan los representantes de un Estado para promover el comercio con otro país, la promoción y relación entre estados en asuntos comerciales, ya sea también el apoyo que el gobierno da a las compañías nacionales para ingresar a nuevos mercados, ya sea a nivel bilateral, regional o internacional, y la participación de un país en reuniones multilaterales como la Organización Mundial del Comercio. Por ello, doctora Morales, quería complementar justamente la importancia del trabajo en conjunto que usualmente involucra esfuerzos entre diferentes ministerios como el comercio, relaciones exteriores, economía, entre otros, y por supuesto pues reiterar que parte de las características principales de la diplomacia comercial es la protección de intereses nacionales, es decir, defender estos derechos y ventajas competitivas de las empresas nacionales en mercados extranjeros. Correcto, de hecho es importante señalar que hay una diferencia fundamental entre la diplomacia comercial y la diplomacia económica. Hay quienes dicen que la diplomacia comercial forma parte de la diplomacia económica, mientras que otros señalan que la diplomacia comercial es un objeto de estudio diferente al de la diplomacia económica, en cuanto a que la diplomacia económica se refiere más a políticas económicas casi homogéneas entre países, mientras que la diplomacia comercial es más un tema de estudio reciente, dinámico y complejo, con innumerables actores comerciales tanto en el sector gubernamental como del sector privado, así como con múltiples propósitos comerciales. Por ello, doctora Morales, ¿nos puede compartir justamente los actores en la diplomacia comercial? Sí, de hecho, pues destacan varios actores en la diplomacia comercial como el jefe de Estado, el primer ministro, el ministro de Relaciones Exteriores o el ministro de Comercio, dependiendo el país en el que se encuentre, los representantes de los congresos o parlamentos, el papel de los embajadores, así como de las delegaciones diplomáticas. Es importante señalar que hay actores que no provienen del sector diplomático o estatal, pero que intervienen y forman parte en la dinámica de la diplomacia comercial, como las cámaras de comercio y las organizaciones comerciales de promoción. De ese lado, me gustaría compartirle uno de los ejemplos justamente hablando sobre la diplomacia comercial y este enfoque que el país de España tiene sobre ello. Y aquí claramente en España lo clasifican en dos secciones. Hablan de dos componentes clave de la diplomacia comercial. El primero se refiere a la política de internacionalización, donde la diplomacia comercial es la vía para desarrollar la política, y en segundo el factor diplomático, donde en España nos dice que la diplomacia comercial es parte fundamental a través de las representaciones diplomáticas en el exterior, es decir, las embajadas, donde los diplomáticos comerciales son para España
aquellos que son parte del cuerpo diplomático de un país que ocupa la gestión de las políticas de internacionalización de las embajadas. Y como bien lo mencionó, entre parte de los actores, suelen tener el título de consejero o agregado comercial. Incluso se encuentran al frente de una unidad de la embajada, específicamente hablando de España, dedicada a los temas comerciales y económicos, llamada la oficina comercial. Por supuesto que el embajador, como responsable máximo de la embajada, también puede participar en las actividades de diplomacia comercial, como en cualquier otra actividad que lleve a cabo una representación diplomática. Es correcto. De hecho, también es importante señalar las acciones que pues todos estos actores de la diplomacia pues realizan para que se lleve a cabo la diplomacia comercial. Una de estas acciones es la promoción de la exportación de un país, o bien la realización de planes comerciales de cierto país, o bien promover y atraer la inversión extranjera o tener múltiples relaciones comerciales con otros países. Por supuesto, y también quiero mencionar otro ejemplo, si me permite, en el caso del país de Rusia, que hablando de diplomacia comercial, bueno, aquí se encuentran instituciones justamente importantes. Por ejemplo, en Rusia está el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, donde se encarga de diseñar y ejecutar la política exterior del país, coordinar las relaciones diplomáticas y comerciales con otros gobiernos y también facilitar estas negociaciones con acuerdos comerciales internacionales, por supuesto, protegiendo los intereses económicos de los rusos en el extranjero mediante embajadas y consulados. Y por el otro lado tenemos el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia, donde se encarga de elaborar estrategias económicas y comerciales a nivel nacional, pero también internacional, y promueve las exportaciones rusas y apoya a las empresas nacionales en mercados extranjeros. Y por supuesto, cabe mencionar que el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia coordina la participación de Rusia en organismos económicos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, y también fomenta la inversión extranjera. Y el tercer pilar fundamental en el caso de Rusia son las empresas estatales, claramente Gazprom, Rosneft y donde justamente Gazprom desempeña un papel crucial en la exportación de gas natural, especialmente hacia Europa y Asia, y las negociaciones de contratos energéticos estratégicos. Rosneft administra la exploración, producción y exportación de petróleo, siendo un jugador clave en los mercados energéticos internacionales. Y Rostic promueve la producción y exportación de la tecnología avanzada, especialmente en sectores como defensa, aviación y tecnología. Bueno, claramente podemos ver en estos ejemplos, tanto en España como en el de Rusia, que la diplomacia comercial se lleva en pues tipos y formaciones de estrategias para poder pues al final del día ver los intereses comerciales de. Y bueno, al respecto, pues hablando de potencias como Rusia o como países como España, es importante señalar los retos que tiene la diplomacia comercial pues en este contexto internacional globalizado. Y bueno, uno de ellos es pues subsistir en la creciente competencia pues dentro de este contexto de la interrelación que tienen los países comercialmente. Otro reto que me gustaría mencionar consiste en el manejo de conflictos comerciales a través de la mediación, negociación y conciliación para evitar en la medida de lo posible las soluciones judiciales. Finalmente, un tercer reto importante que se enfrenta a la diplomacia comercial es la de posicionar a los productores nacionales en el plano bilateral, regional o multilateral frente a otros competidores de otros. Sí, por ello, justamente para seguir continuando en el área de los ejemplos que en este podcast y en este episodio estoy compartiendo a toda la audiencia, pues también quería poner como ejemplo a la Unión Europea y sus tratados comerciales, que justamente es bien conocido que la Unión Europea ha desarrollado una red extensa de acuerdos comerciales con países de todo el mundo. Por ejemplo, el acuerdo de asociación económica en el caso de Japón, o el tratado de libre comercio con Canadá. Incluso que la Unión Europea busca facilitar el comercio, reducir las barreras arancelarias y sobre todo como parte de su historia de la creación de la Unión Europea, fortalecer las relaciones económicas con socios estratégicos. Es correcto.
Entonces, con este ejemplo de la Unión Europea podemos pues finalizar este tipo de niveles tripartita, es decir, bilateral con España, pues Rusia como potencia y también la Unión Europea como región. Y bueno, así vemos el alcance de la diplomacia comercial en todos estos niveles y cómo es que cada país o región pues se organiza para poder realizar y llevar a cabo la diplomacia. Sí, por ello es importante acordarnos de China, donde justamente está la iniciativa de la Franja y la Ruta, que nos puede comentar sobre todo de China y su gran... Bueno, China tiene esta iniciativa internacional de la Franja y la Ruta, que bueno, si ya podemos hablar de sus antecedentes, pues es la franja que une comercialmente a Asia, a Europa y a África a través de tierra, mar y que ayuda al comercio en esa región del mundo. Sin embargo, pues esta iniciativa lo que busca es pues crear pues puentes comerciales entre las regiones y entre los países para poder pues tener una mayor prosperidad económica y beneficio mutuo. Es importante señalar que China como potencia tiene una diplomacia comercial muy marcada, muy interesante porque pues permite la participación de otras naciones, incluso más allá de su región. Me refiero por ejemplo a África o América Latina, a participar en esa prosperidad económica y siguiendo con el concepto de desentrañar los elementos más importantes de la diplomacia comercial, pues es importante también señalar que una cosa es la práctica y otra cosa es la teoría. En la práctica, la diplomacia comercial se organiza y se desarrolla pues clasificándose en ciertos niveles de ejecución e interés comercial. Así como lo venimos viendo con los ejemplos, bueno, en la práctica algunos países como las potencias, es decir, Rusia, Estados Unidos, China, Reino Unido, pues se organizan de manera que puedan tener un ministerio de comercio dedicado exclusivamente al comercio diplomático y temas de comercio. Hay otros países como por ejemplo Australia y Canadá que su diplomacia comercial está atribuida solo al Ministerio de Asuntos Internacionales, cuya promoción se realiza pues una agencia separada, ¿no? Para que estas organizaciones comerciales de promoción puedan llevar a cabo esta promoción del comercio a través de la diplomacia comercial. Y bueno, con los actores que ya vimos y los actores no institucionales también. Y a su vez existe otro grupo de países que puede llevar a cabo su diplomacia comercial mediante el Ministerio de Asuntos Comerciales, que bueno, lo hace indistintamente en ese mismo ministerio, ya sea con asuntos internacionales o comerciales o económicos, y bueno, donde la base o digamos la autoridad coordinadora es el Ministerio de Asuntos Internacionales. Y por último existe un grupo de países cuya diplomacia comercial la lleva a cabo una delegación, digamos una delegación comercial de promoción del comercio, como lo hace por ejemplo Alemania, Japón. Bueno, a continuación quiero compartirles finalmente las instituciones internacionales que pueden incidir en la diplomacia comercial multilateral, que bueno, son principalmente la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario. Por ello, si me permite, para recapitular justamente la importancia de la diplomacia comercial y ir concluyendo este episodio, pues parte de los fines de la diplomacia comercial es justamente este crecimiento económico como nos lo hemos mencionado, esta diversificación de mercados, este fomento de las relaciones. Y justamente como nos lo viene comentando la doctora Morales durante este episodio, y para ir concluyendo, la importancia de la diplomacia comercial, justamente parte de ello, sus fines de este crecimiento económico, de la diversificación de mercados y el fomento de las relaciones internacionales, que justamente ayudan, por ende, a la generación de empleo, promover estas actividades económicas que contribuyan al desarrollo social, a la creación de oportunidades laborales y al fortalecimiento de la competitividad, es decir, para ayudar a las empresas nacionales a competir en mercados globales. La diplomacia social, en pocas palabras, no solo es una herramienta económica, sino también un vínculo para el fortalecimiento de la paz y la colaboración.
Por ello, doctora Morales, ¿nos puede compartir brevemente la conclusión de la importancia de esta diplomacia? Claro que sí. La diplomacia comercial es una diplomacia cuya definición, para empezar, está en desarrollo, debido a sus innumerables elementos, su novedad en estos tiempos de globalización y los retos a los que se enfrenta conforme va integrándose, pues, esta globalización a nivel mundial. De modo que para conformarla se requiere de consultar también la experiencia tanto de los gobiernos como del sector de la diplomacia. Partiendo así de la definición de diplomacia comercial, los gobiernos y en general todos los actores que participan en la diplomacia comercial van a poder tener una referencia de cómo desempeñar mejor sus funciones y cómo mejorar pues en la práctica su aplicación y tener así innumerables recomendaciones para poder contribuir tanto a la investigación de lo que es la diplomacia comercial como en la práctica, para poder también profesionalizar a los actores que no provienen del sector diplomático estatal, pero que forman parte de la dinámica de la diplomacia comercial, como las cámaras de comercio, como los servicios de personas profesionales en temas de comercio, como las personas que provienen del sector privado, y así se pueda realizar una mejor. Bueno, ahora hemos aprendido otro tipo nuevo de la diplomacia y sobre todo la importancia que tiene a nivel mundial. Es muy interesante todo lo que nos comparte, doctora Morales, ya que como bien hemos visto, la diplomacia comercial juega un papel fundamental hoy en día. Agradecemos a toda la audiencia por escucharnos y nos vemos en el... Muchas gracias a usted y un saludo.